Listo, jóvenes, como les estaba diciendo, ya que no logramos esa partecita, tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre, pero tiene que estar inclinado, ¿no? Primero se dibujaba el eje X, y el eje X, jóvenes, simplemente es esta misma superficie, ¿no? Este mismo plano. O sea que el eje X con cualquier línea horizontal va a tener 53 grados, el mismo ángulo que tiene este plano, ¿no? Este plano inclinado, ¿sí? Bueno, jóvenes, y perpendicular al eje X se dibuja, obviamente, el eje Y. Fíjense aquí, ¿no? Perpendicular al eje X está el eje Y. Lo mismo hemos hecho aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que dibujar todas las fuerzas que tiene este cuerpo. Fíjense, a ver, vamos a dibujar todas sus fuerzas, sin miedo, de la siguiente forma. Lo primero que vamos a dibujar, jóvenes, fíjense, por eso es que se hace el plano inclinado, tenemos que dibujar el peso. Y jóvenes, nosotros sabemos que el peso siempre va en línea recta, pero hacia abajo, ¿sí? La siguiente fuerza que estamos observando sería, jóvenes, lo que sería la tensión. Ya, hacemos más recto, está muy chueco. Ahí está, esta sería la tensión, ¿sí? La tercera fuerza que vamos a dibujar, jóvenes, sería, ¿cómo se llama esto? La fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de rozamiento. Pero ¿hacia dónde iría? Ya les había dicho que teóricamente la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento. Y este cuerpo se está yendo hacia arriba. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento debería ir hacia arriba también o hacia abajo. A ver qué dicen, jóvenes. Fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde debería ir la fuerza de rozamiento? Hacia abajo. Muy bien, compañera. Listo, jóvenes, ahí está. Esta sería, jóvenes, entonces lo que sería la fuerza de rozamiento. Pero falta una fuerza. Falta una fuerza. Este cuerpo es apoyado sobre una superficie. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie siempre va a haber una reacción. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces tengo que dibujar la reacción que va. ¿Cómo dibujaría la reacción? A ver, jóvenes. Eso ya les expliqué yo igual, pero les vuelvo a repetir. Las reacciones, jóvenes, siempre son perpendiculares a la superficie. Entonces, si el eje X es la superficie, la normal, jóvenes, va a ser perpendicular a esa superficie. Eso quiere decir que la normal va a estar en el eje Y. ¿Sí? ¿Está bien? A esta reacción, jóvenes, por lo general se le llama normal. ¿Sí? A esta reacción, por lo general, jóvenes, la llaman normal. ¿Sí? O reacción normal. ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Está bien? Ya les dije, es una reacción. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, denme un segundo, voy a hacer un poquito más largo el eje Y. Ah, caramba, me equivoqué de color. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más grande el eje de las Y's negativas, ahí está. Ahora, jóvenes, fíjense, tengo 1, 2, 3 vectores y 4. Pero este vector, jóvenes, fíjense, está este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este vector está en el tercer cuadrante. Y como ustedes pueden observar, este vector, jóvenes, se tiene que descomponer, ¿no? Tiene sus componentes rectangulares. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Ya saben, ese vector tiene que formar un rectángulo. ¿Listo? Por lo tanto, jóvenes, a este vector se le llama el peso, pero en el eje Y. Y denme un segundo a ver. Recién terminó de guardarse la grabación de hace rato. Ya está, ya. Ya, ahora sí. Ahora vamos a dibujar. Vamos a terminar de dibujar el rectángulo. Ahí está, jóvenes. Fíjense, tal vez no está bonito, pero es así como se debería dibujar, ¿sí? Este sería, jóvenes, entonces, el peso en X. ¿Ya? Ahora, díganme, jóvenes, ¿cuántos grados hay aquí o cuántos grados hay aquí? Estos 53 grados me van a ayudar a determinar el ángulo que va a tener este vector del peso, ¿sí? Pero ¿cómo tendría que hacerlo? Tengo que hacerlo de la siguiente forma, fíjense. Ya por eso era importante aprender vectores. Esta línea horizontal, perdón, esta línea inclinada, con cualquier línea horizontal, jóvenes, tiene 53 grados. Pero aquí no hay ninguna línea horizontal.
Entonces, jóvenes, justo aquí en el origen, yo voy a dibujar una línea horizontal imaginaria. Chin, 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 chin. Listo. Eso quiere decir, jóvenes, que como este es el plano inclinado, con esta línea horizontal, aquí estarían los 53 grados, ¿no es así? Presten atención. 53 grados, ¿no? Ahí serían los 53 grados. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ángulo, jóvenes? Antes de que continúe, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? A ver, pregunte, mientras la duda está ahí, fresquito. ¿Lo puede repetir? Otra más puede repetir. Ya, bueno, no hay problema, jóvenes, claro que se los puedo repetir. Sí, fíjense a ver. Imagínense que ese es el plano inclinado, este mismo plano inclinado. Me dice que ese plano inclinado, jóvenes, ¿no es así? Me dice, en la pregunta dice claramente que ese plano inclinado, jóvenes, con una línea horizontal, tiene 53 grados. Y si yo le dibujo la línea horizontal más arriba, o sea, por aquí, ¿cuántos grados hay ahí, jóvenes? 53 grados. Se repite. El mismo. Si yo le dibujo aquí una línea horizontal, ¿cuántos grados habría ahí? La misma. Igual 53. Lo mismo, 53 grados. Eso es lo que hicimos aquí. Esta línea, el eje de las X, cuando yo ya les dije que cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado, el eje de las X tiene que ser el mismo plano, ¿sí? Es como si yo agarrara esta línea de aquí, la copio aquí, digamos, ¿no? ¿Sí? Con mi regla, digamos. O sea, es la misma línea, mismo tamaño, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, esta línea que es el eje de las X es el mismo plano inclinado. Por lo tanto, si esta línea es el plano inclinado, obviamente que con una línea horizontal voy a tener 53 grados, ¿no? Lo mismo que he hecho aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió ahora esa partecita? Sí, se entendió. Clarito. ¿Más claro que el agua? Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, el eje de las X con el eje de las Y, ya les dije que son perpendiculares. Si aquí hay 53 grados, ¿cuántos grados hay aquí? ¿Mm? 37. Muy bien, 47 grados. 37 grados. Ahora, lo más importante, porque yo necesito saber el ángulo que tiene este vector, ¿no es así? Ahora, fíjense, este vector es vertical hacia abajo. Y esta línea imaginaria, fíjense, es horizontal. Básicamente tengo esto, tengo esta vertical y tengo esta línea horizontal. Eso quiere decir que esta línea vertical con esta horizontal son perpendiculares. Si aquí hay 37 grados, jóvenes, ¿cuántos grados hay ahí? 53. Muy bien. Entonces, ese vector, jóvenes, tiene 53 grados, ¿no? Pero con el eje de las Y, con el eje de la Y. ¿No es así? Con el eje Y. 53 grados con el eje Y. Bueno, jóvenes, eso es lo más importante. Ya tenemos el ángulo de ese vector. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a borrar esto de aquícito. Lo que tenemos que hacer es evidente, jóvenes. Tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en X y tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y también. ¿Sí? ¿Está bien? Aunque creo que sí, bueno, sí hay que hacer las dos. ¿Está bien? Vamos a hacer la prueba. A ver. Primero, lo primero. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Está bien? Fíjense. Aquí hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y, jóvenes? Fíjense, en el eje Y, ¿cuántas fuerzas tenemos? 2. 2. Una es la normal, que es positiva, y la otra es el peso en Y, que es negativo. Por lo tanto, aquí voy a colocar normal positivo menos el peso en Y. Todo esto es igual a 0. ¿Y por qué hago sumatoria de fuerzas en Y primero? Porque sabemos que necesitamos nosotros saber la normal, porque jóvenes, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Está bien? Por lo tanto, yo necesito saber el valor de la normal. Entonces, fíjense, aquí despejamos. La normal, jóvenes, va a ser igual al peso en el eje Y. ¿Sí? Ahora, jóvenes, si yo quiero calcular esta componente,
esta componente de aquí. ¿Qué tengo que aplicar? ¿Seno o coseno? Esta componente que es el peso en Y está al lado de este ángulo. Eso quiere decir que es cateto adyacente o es cateto opuesto. A ver, cateto adyacente o cateto opuesto. Fíjense, vamos a darle zoom. Ahí está. Este es el vector, el peso en Y, y este es el ángulo, ¿no es así? Este de aquí es el ángulo. Entonces, ¿qué tendría que aplicar? ¿Seno o coseno? No se olviden que este es el cateto adyacente, está al lado del ángulo, ¿no es así? Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Seno o coseno, jóvenes? Seno. ¿Seguros? Coseno. Coseno. Cuando es cateto adyacente, jóvenes, es coseno. ¿Sí? Esto de aquí, jóvenes, aquí tendríamos que aplicar coseno. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, fíjense aquí, el peso de Y ahora va a ser igual a la normal, que es igual al peso por el coseno de 53 grados. ¿Por qué no le coloco peso de A, peso de B? Porque, bueno, ambos pesos son el mismo, por eso no lo coloco. Pero si fueran diferentes, sí tendría que colocar aquí peso de B, aquí peso de A, ¿ya? Pero en este caso, como son iguales, no hay problema si no le coloco. ¿Está bien? No va a haber ningún problema. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, vamos a calcular ahora la normal, porque sabemos el peso. Sabemos que es 98 newtons por el coseno de 53 grados. ¿Cuánto sería, jóvenes, la normal? 58.97. 58.97. ¿A los demás les salió el mismo resultado? Por favor, verifiquen. ¿Está bien? Tienen que verificar, jóvenes. Si les sale diferente, igual me avisen. ¿Sale ese resultado o no sale ese resultado? Sí, sale lo mismo. ¿Sale lo mismo? Y es. Bueno, continuamos. Antes de hacer la sumatoria de fuerzas en X, jóvenes, aquí les voy a explicar una cosa. La fuerza de rozamiento les dije que era igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, pero esta fuerza de rozamiento, jóvenes, es cuando el cuerpo se encuentra en reposo, ¿ya? Aquí me olvidé de darles la fuerza de rozamiento cuando está en movimiento, pero es la misma, fíjense, es la misma fórmula. Coeficiente de rozamiento cinético por la normal, porque lo que me pide la pregunta es calcular el coeficiente de rozamiento, ¿no es así? Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a usar esta ecuación, aunque no hay mucha diferencia, ¿no? Fíjense. Este es el rozamiento estático y este es el rozamiento cinético. Entonces, para poder calcular, jóvenes, este valor, yo ya tengo la normal y tengo que calcular también la fuerza de rozamiento. Por esa razón voy a aplicar aquí la sumatoria de fuerzas en X. ¿Está bien? Fíjense, aplicamos sumatoria de fuerzas en X que va a ser igual a 0. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuántas fuerzas hay en X? Aquí hay una, que es la tensión, el peso en X, y tenemos la fuerza de rozamiento. Colocamos. La tensión es positiva, el peso en X es negativo, y la fuerza de rozamiento es negativa. Todo esto igual a 0. Entonces, jóvenes, aquí quiere decir que la tensión menos el peso en X va a ser igual. Esta fuerza de rozamiento que es negativa pasa al otro lado como positivo. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, aquí la fuerza de rozamiento va a ser igual a la tensión menos, jóvenes, el peso en X. ¿A qué sería igual? Este es el peso en X. No se olviden que este es un rectángulo. Si aquí está el peso en X, aquí también se repite el peso en X, ¿no? O sea que este cateto que tenemos aquí también ese es el peso en X, ¿no? Y este cateto es opuesto al ángulo. ¿Sería seno o sería coseno? Sería seno. Por lo tanto, aquí sería el peso por el seno de 53 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, calculamos fuerza de rozamiento que va a ser igual a la tensión y sabemos que la tensión es 98 newtons. ¿No es así? 98 newtons menos el peso, que sabemos que es también 98, ¿no? 98 newtons por el seno de 53 grados. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor de la fuerza de rozamiento? 19.73. 19,73.
Note bien, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor de la fuerza de rozamiento, jóvenes. Por lo tanto, usa esta ecuación para poder calcular el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Sí? Vamos a usar otro color, a ver. Denme un momento, jóvenes. Eso quiere decir, jóvenes, que por lo tanto, la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento cinético, por la normal, va a ser igual a coeficiente de rozamiento cinético, es igual a la fuerza de rozamiento dividido entre la normal. Eso quiere decir que aquí va a ser 19, no sé si, 19, ay caramba, 19,43 newtons. Todo esto dividido entre la normal, que sabemos que es 98 newtons. Esto con esto se va. Y bueno, jóvenes, como les dije en la última ayudantía, el coeficiente de rozamiento es adimensional, no tiene unidades. ¿Cuánto sería, jóvenes? 0,20. 0, un decimal más. Ya igual está bien, no hay problema. 0,20, ahí está. Listo, jóvenes. De esta manera se tenía que haber resuelto este ejercicio. Si tienen dudas, jóvenes, por favor aprovechen de consultar. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, con respecto a este ejercicio? Yo sé que la parte del plano inclinado es un poquito complicado, pero bueno, ya saben, el plano inclinado siempre, aquí cuando hagan el diagrama de cuerpo libre, tienen que dibujar el plano inclinado. ¿Está bien? Este es el plano inclinado. El eje X es el plano inclinado. Ok, Diga. ok, el valor de normal no sería 58,97. Ah, me equivoqué ahí, ¿no? Van a disculpar, pensé que era Sí, 98. La tensión es 98, ¿no? sí. Muy bien, jóvenes. Está bien, eso se corrige. Aquí sería 58,97 newton. Igual newton se va, ¿no? Ahora sí, corríjanlo el valor del coeficiente de rozamiento. Siempre el coeficiente de rozamiento, jóvenes, tiene un valor menor a 1. ¿Está bien? Menor a 1. 0,32. ¿Listo? Ahí está, jóvenes. De esta forma sería, ¿sí? Van a disculpar el pequeño error, ¿no? Eso sería, jóvenes, con el tema del coeficiente de rozamiento. Ya lo hemos calculado, fíjense. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay dudas, si no hay consultas, pasamos a la siguiente pregunta, que sería este, de aquí, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a tratar de resolver este ejercicio. Este es uno de los tal vez más complicaditos que hay. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, atienda, vamos a anotar datos primero. Aquí abajito vamos a anotar los datos. Datos, listo. ¿Ya? ¿Qué tenemos? A ver, para empezar, la pregunta me indica claramente que tenemos una barra uniforme de A a B. Esta es la barra uniforme de A hasta B, de 4 metros de longitud. Por lo tanto, aquí colocamos longitud de la barra es igual a 4 metros, ¿no? De longitud y 50 newtons de peso. Tenemos el peso de la barra que va a ser igual a 50 newtons. Está articulado en su parte inferior A, o sea que en este punto está articulado, ¿no? Y su extremo B, aquí está el extremo B, el cual está unido a una cuerda, ¿no? Bueno, me imagino que se refiere a esta cuerda, ¿no? Del extremo B cuelga un peso, aquí está el peso de 200 newton, ¿no? Peso del cuerpo, 200 newton, ¿está bien? La barra, a ver, déjenme un segundo, la barra y la cuerda forman con la pared ángulos de 60 grados, ¿ya? Y 70 grados. Bueno, aquí no se veía bien, no se sabía si este 60 grados era esta barra con la horizontal, pero bueno, aquí ya me está aclarando que estos 60 grados, jóvenes, es de esta barra con la pared, ¿no es así? ¿Ya? 60 grados con la pared. Por lo tanto, ¿qué más me dice? A ver, 60 grados y 70 grados respectivamente. Calcular, jóvenes, la tensión de la cuerda, la reacción y la dirección aplicada en el punto A.
¿Sí? Eso lo que me está indicando es que quiere que calculemos, jóvenes, la dirección de la reacción, ¿no? De la reacción en el punto A. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, ¿qué más vamos a hacer? Primero, representarlo gráficamente, apoyarnos con los valores. Entonces, así, aquí sí vamos a tener, tal vez tengan muchas dudas. Este se parece a un ejercicio que hemos hecho en las identidades particulares, donde hablaba sobre un brazo articulado, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí la articulación está justamente en el punto A. Ahí está. ¿Está bien? Quiero que entiendan una cosa, que este cuerpo no está apoyado al 100% de lleno, ¿no? Con la pared. ¿Ya? Y vamos a ver aquí, no nos olvidemos que tenemos 60 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer, jóvenes? Fíjense. Lo primero que voy a hacer es dibujar una línea horizontal. ¿Ya? Entiendan, por favor. Así, no segmentado. Ahí está. ¿Ya? Listo. Esta línea horizontal. Si aquí hay 60 grados, jóvenes, ¿cuántos grados habrían aquí? 30. 30, ¿no? No hay dónde anotarlo porque esto me estorba, pero por favor no se olviden que aquí hay 30 grados. Esta línea de la cuerda justamente pasa por el centro geométrico del cuerpo. Bien, bienísimo. ¿Ya? A ver. Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, ese va a ser la fuerza del peso de ese cuerpo. Ahora, jóvenes, si la barra mide 4 metros, ¿dónde estaría dibujado el peso de la barra? Justo a la mitad, ¿no es así? Entonces, más o menos yo lo voy a tantear y según lo que yo veo, para mí ese es el centro. Por lo tanto, jóvenes, de ahí hasta abajo sería el peso de la barra. ¿No es así? A ver, ¿qué más? Ya, bueno, nos falta la tensión. Listo, aquí tenemos la tensión. Ya, caramba. No sé por qué te digo algo medio chueco. Esa sería la tensión de la cuerda, jóvenes. Ahora, si tenemos aquí este triángulo, fíjense, tenemos un triángulo, ¿no? Clarito se nota que hay un triángulo. ¿Está bien? Si aquí hay 70 y aquí hay 60, ¿cuántos grados debería haber aquí, jóvenes? Aquí, ¿cuántos grados tendría que haber? No se olviden que la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Entonces, ¿cuántos grados habría aquí? 50. Muy bien, 50. 50. Sí, 50, perfecto. Pero fíjense, en vez de anotar los 50, voy a hacer este. Donde está el punto B, jóvenes, fíjense, lo estoy remarcando con azul. Donde está el punto B, voy a tirar una línea de esta forma. Que voy a cortar ese triángulo. Listo. Lo corté y fíjense, corté y tengo ahora dos triángulos, rectángulos. Si aquí es 70, sabemos que aquí es 90. Aquí también sería 90, ¿no es así? Porque tenemos dos triángulos rectángulos. Si aquí es 70, ¿cuánto sería aquí, jóvenes? 20. Muy bien, 20. Si aquí es 60, jóvenes, ¿cuántos grados hay aquí? 30. 30 30. grados. Y fíjense, 30 más 20 dan los 50 que ustedes me estaban diciendo hace rato. ¿Es así? ¿Ya? Bueno, entonces ya cumplió su función esa línea. Lo voy a borrar esto. Ahí está. Y trabajo de esta forma nada más. No se olviden que aquí es 20 y aquí es 30. La cuestión es que sumado los dos ángulos son 50. Al saber que el ángulo entre la barra y la tensión es 50 grados, yo ya sé o ya nos damos cuenta que la tensión de la cuerda, jóvenes, no es perpendicular a la barra. Yo ya les había comentado en las clases que las fuerzas siempre tienen que ser perpendiculares a la barra para poder aplicar momento. La tensión no es perpendicular a la barra. El peso del cuerpo tampoco es perpendicular a la barra. Si aquí, a ver, si aquí hay 30, aquí, perdón, aquí era 30, aquí sería 60, ¿no? Entonces, este vector de aquí tendría 60 grados con la barra, ¿no? Este otro vector también tendría 60 grados con la barra. Entonces, ni el peso de la barra, ni el peso del cuerpo y la tensión
Ninguna de esas tres fuerzas son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, jóvenes? ¿Ya? Lo que se tiene que hacer en estos casos, chicos, es dibujarse una barra imaginaria. Y la barra imaginaria, jóvenes, también tiene que salir del mismo punto de rotación que sería el punto A. Es por esa razón que yo dibujé esta línea horizontal. ¿Sí? Esta línea horizontal yo la dibujé y fíjense, ahora, si yo dibujo esta línea horizontal y digo que esta es mi barra imaginaria, jóvenes, este peso de aquí es perpendicular a la barra imaginaria. ¿Sería perpendicular o no sería perpendicular, jóvenes? Se puede observar que sí es perpendicular, fíjense, tiene 90 grados con la barra imaginaria. Esta otra fuerza de aquí también es perpendicular a la barra imaginaria. ¿Sí? Pero la tensión, jóvenes, no es perpendicular a esta barra imaginaria. Ese es el otro problema. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que dibujarme otra barra imaginaria. ¿Está bien? Voy a borrar esos 60 grados, estos 60 grados de aquí, pero no se olviden, por favor, que allí era 60. ¿Cómo voy a dibujar otra barra imaginaria? En este caso lo voy a hacer segmentado, ¿sí? Para que se note mejor la barra imaginaria. ¿Cómo tendríamos que dibujarlo, jóvenes? Tiene que ser perpendicular a la tensión. ¿Está bien? A ver, creo que no estoy marcando nada. Ya. Fíjense, a ver, espera un momentito. Ahora sí. Fíjense entonces, jóvenes, del punto A voy a dibujar una barra imaginaria hasta llegar a la tensión. Listo, jóvenes. Ahí está. Si se dan cuenta, he dibujado un triángulo rectángulo donde esta barra es la hipotenusa y esta línea imaginaria que yo he dibujado, que sería la barra imaginaria, es perpendicular con la tensión. Fíjense. Aquí sería perpendicular. ¿Ya? Denme un segundito, jóvenes. Ahorita continuamos. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar un ratito. A ver. Listo. Bueno, jóvenes, entonces ya hemos dibujado dos barras imaginarias, forzando a las tres fuerzas a que sean perpendiculares, ¿no es así? ¿Hay alguien que quiera hacer una consulta? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Por favor. ¿Nadie tiene dudas hasta ahí? Bueno, entonces, jóvenes, ya como les estaba diciendo, ¿no? Ninguna de las tres fuerzas al principio eran perpendiculares. ¿Ya? Entonces, al no ser perpendiculares, yo tenía que tenía que buscar la forma de que sí sean perpendiculares. Por lo tanto, he dibujado dos barras imaginarias. ¿No es así? Esta barra de aquí, básicamente es la sombra de esta barra. Esta otra barra de aquí, básicamente es otra sombra de esta barra, ¿no? De la barra original, ¿no? Pero las barras imaginarias, jóvenes, siempre se tienen que dibujar justo en el centro o en el punto de rotación donde estaba la barra original, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí, jóvenes, todo ok. Ahora, las tres fuerzas, gracias a las dos barras imaginarias que hemos dibujado, las tres fuerzas son perpendiculares. Ahora, cumple con el requisito para aplicar momento, porque cuando aplicamos momento, no se olviden que la fuerza siempre tiene que ser perpendicular, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, cuando aplicamos momento, también siempre necesitamos distancias, y aquí yo no veo ninguna distancia, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, si esta de aquí es la barra imaginaria, y este es el punto de rotación, necesitamos saber la distancia que hay desde el punto A hasta el peso de B. Y necesitamos saber la distancia que hay entre el punto A hasta el peso del cuerpo. Por lo tanto, jóvenes, los voy a bautizar y les voy a poner nombre. ¿Está bien? A esta distancia que hay desde A hasta el peso de la barra le voy a llamar X1. Ya esta distancia desde el punto A, ¿sí? Desde el punto A hasta el peso del cuerpo le vamos a llamar X2. ¿Sí? Y bueno, jóvenes, fíjense como esta es otra barra, y aquí está el punto de rotación, la tensión se encuentra justo en el extremo, ¿no? De la barra imaginaria. Por lo tanto, la distancia que hay desde el punto A hasta la tensión, a eso le voy a llamar X3. ¿Está bien? X3. Por lo tanto, jóvenes,
vamos a empezar a calcular primero x1, x2 y x3. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, jóvenes, no tengan pena en interrumpir y preguntarme, ¿sí? Jóvenes, para empezar nos enfoquemos en calcular x1. x1 es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Por lo tanto, jóvenes, nosotros hemos formado un triángulo rectángulo, fíjense, chiquito, sabiendo que aquí el ángulo era 30 grados, ¿no es así? ¿Se acuerdan que era 30 grados? A ver, lo vamos a marcar de nuevo. Ah, caramba. Ahí está. Aquí el ángulo era 30 grados, ¿no? Porque de aquí a aquí es 60, ¿no? Eso es lo que me dice aquí, ¿no? 60 grados era aquí, 70 grados aquí. Entonces, aquí hay 30 grados. Jóvenes, si yo quiero calcular x1, ¿qué función trigonométrica tengo que aplicar? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. Si yo aplico coseno, jóvenes, va a ser coseno, ya, de 30 grados, obviamente, es así, que va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser x1, dividido entre la hipotenusa de este pequeño triángulo. ¿Qué distancia hay desde el punto A hasta este punto, que es el peso de la barra, ¿no? ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? 2 metros. Muy bien, 2 2 metros. metros. Porque sabemos que el peso de la barra siempre se dibuja a la mitad, ¿no? Y la barra medía 4 metros. Entonces aquí colocamos directamente 2 metros, jóvenes. Despejamos x1, jóvenes, y este 2 pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces sería 2 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto sería, jóvenes, x1? Calcúlenlo. $1.70. 1.70 y ¿cuánto? ¿70 y cuánto? 73. Ah, ya, 73 metros. ¿Listo, jóvenes? De la misma forma ahora, vamos a calcular lo que sería x2, coseno de 30 grados otra vez, porque ahora x2, fíjense, forma otro triángulo rectángulo. Desde el punto A hasta aquí, está formando un triángulo, ¿no? Fíjense. Entonces sería coseno de 30 grados, que va a ser igual a x2 dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa ahora de x2? O de este nuevo triángulo. La barra. 4 metros. 4 metros, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ya saben, entonces aquí yo voy a anotar x2 va a ser igual a 4 metros por el coseno de 30 grados. Esto quiere decir que x2, jóvenes, va a ser igual a ¿cuánto? 3,46. 3.46. 3,46 metros. Bueno, jóvenes, ahora lo único que nos hace falta calcular es x3. Ya, x3. Por lo tanto, ¿cómo calcularíamos x3, jóvenes? Fíjense, este cateto tengo, por si acaso, aquí tengo otro triángulo rectángulo, ¿no? Este es otro triángulo rectángulo. ¿Cuántos grados hay aquí? 50. La hipotenusa sería esta, por si acaso, esta barra igual. La barra siempre va a ser la hipotenusa cuando hagan ustedes, ¿cómo se dice esto? Cuando ustedes dibujen barras imaginarias, la barra original siempre va a ser la hipotenusa, ¿está bien? Siempre va a ser la hipotenusa la barra imaginaria. Entonces, esta es la hipotenusa. Entonces, si yo quiero calcular x3, ¿qué función trigonométrica ocupo? Está al frente del ángulo, fíjense. Seno. Seno, Cateto, pues, exacto. depende. ¿Seno de cuánto? ¿De cuántos grados? 50. Muy bien, seno de 50 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es x3, dividido entre la hipotenusa, que es la longitud de la barra, que sabemos que es 4 metros. Bueno, jóvenes, de esta manera hemos calculado lo que sería x3. Aquí tendríamos 4 metros por el seno de 50 grados. ¿Cuánto sería el valor de x3, jóvenes? 3.6. 3.6 o 3.06. No, 3.06. Ah, ya. Más bien te pregunté porque iba a anotar sí o sí 3,6. Ya. Listo, jóvenes. 3,06 sería la longitud de la barra. Perdón, la longitud o la distancia x3, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué podemos hacer ahora?
Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es aplicar momento. Para eso hemos calculado las distancias, para aplicar momento. Ya, denme un momento. Entonces voy a aplicar momento, jóvenes, primero en el punto A. ¿Sí? ¿Por qué voy a aplicar momento? Porque en la pregunta me hice calcular la tensión. Entonces, si yo aplico momento en el punto A, ¿no es así? Voy a tener esta fuerza que hace que el sistema gire en sentido horario, esta otra fuerza hace girar el sistema horario, esta otra fuerza hace girar el sistema en horario. ¿No es así? Entonces la única incógnita sería esta, porque ya tengo esta fuerza, y lo que no tengo es esto. Pero si yo aplico momento en B, ¿no es así?